Y bueno, profe, ya para terminar, yo le voy a mostrar el flujo de caja y los escenarios multivariados que desarrollamos para Matels. Primero comenzando, la inversión estimada que se realizó en 2023 por parte de Matelsa fue de 4.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, teniendo unos ingresos en 2024 de 164.000 y un costo de mercancía vendida de 90.000. Entonces nosotros lo que hicimos primero, el costo de oportunidad, o sea, el WACC que nos dio en nuestras razones financieras fue el 6,91%. El aumento esperado de ingreso esperado para este sector, para el sector de la moda fue del 8% y más o menos en los costos generales fue del 3%. Entonces, lo que primero hicimos fue calcular el aumento para los siguientes 5 años, del 2025 al 2029, y también en los costos calculamos las proyecciones. Este también se calculó para el gasto de ventas y distribución, los gastos administrativos, los otros resultados operativos que se tuvieron y para la depreciación se manejó una línea recta que estaba como tal en la empresa, o sea que se maneja en la empresa. Esto nos dio para el primer año una utilidad de 10.000, una utilidad operativa de 10.678 millones de pesos, o sea, son 10.678 millones de pesos. Y en intereses más o menos la compañía había pagado un 6.061.000 pesos, millones de pesos en intereses en este año. Fue incrementando gradualmente hasta llegar a los 9.583. El impuesto que se cobra para la compañía es del 35%, ya que es una compañía normal de Colombia, haciendo que para el primer año, el 2024, fuera de 1.616 millones, para el 2025 fuera de 4.627 y ya acabando para el 2019 un total de 19.061 millones de pesos. La utilidad neta para el primer año que calculamos fue de 3.001 millones de pesos y al final del ejercicio, o sea, al final del proyecto que se estimaba, fue de 35.399 millones de pesos. Después de esto, para hallar el flujo de caja proyectado, le sumamos la depreciación eh, y ahí nos da el flujo de caja bruto, que fue de 7.647 millones de pesos, terminando para el 2029 el proyectado es de 40.045 millones de pesos. Y ya para acabar se le suman los intereses para que nos dé el flujo de caja proyectado. Como venía mencionando, el flujo de caja proyectado, o sea, la inversión estimada del año 2023 fueron más o menos de 40.000 millones de pesos. Para el 2024, el flujo de caja fue proyectado fue de 13.708 millones y para el 2029 se espera o se estima que sea de 49.583 millones de pesos. Y gracias a esto calculamos el BNA. ¿Cómo lo calculamos? Usamos el WACC, que es nuestra tasa de oportunidad del 6,91% y devolvimos a pasado, o sea, devolvimos a presente todos los valores que nos dio y pues le sumamos el menos 40.000, dándonos un valor neto aproximado de 98.533, haciendo que el proyecto, o sea, que la inversión o pues que la compañía vaya con las estimaciones en un muy buen, en un muy buen, tenga una muy buena proyección, porque estos son 98.533 millones de pesos. La TIR nos dio del 51,96, que es bastante positiva, dado que el WAC es del 7%, entonces teniendo una tasa interna de retorno del 52%, que es muy buena, anual. Y ya para el beneficio costo es de 2,46 veces. Entonces se está retornando 2 veces y media más o menos la inversión proyectada para este año, para el proyecto. Y ya para todo el tema de el escenario que nosotros planteamos fue neto, con el valor neto debido a que, con el valor actual, debido a que nos pareció más fácil y como lo calculamos con el aumento de los ingresos que lo tenemos acá que es del 8% y con el aumento en los costos en porcentaje también que es del 3%. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Primero pusimos que en un aumento o sea, en una disminución del 50% de los costos, en un aumento del 50% de los ingresos, estos fueron nuestros dos como mejores escenarios y en los peores fue que
las ventas o los ingresos caían en un 50% y nuestros costos aumentaban en un 50%. El proyecto deja de ser viable en el momento de que l- las, los ingresos, más o menos, el proyecto deja de ser viable si en vez de aumentar los ingresos en un 8% y los costos en un 3%, empieza el proyecto a ser menos viable, llegando a un punto de el menos 5% al 5% de ya no ser viable, debido a que pues el valor neto va a ser negativo y pues esto no es recomendado para realizar el proyecto. Y ya ese fue todo nuestro trabajo de Matelsa. Entonces, ese fue nuestro free cash flow y el escenario que planteamos de sensibilidad con respecto a los ingresos y a los costos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Yo soy Aldo Samuel Parada. Y siguiendo el hilo por donde van mis compañeros, voy a explicar yo el análisis vertical de nuestra empresa, a dónde llegamos con esto. Bueno, principalmente con el estado de resultados voy a analizar primeramente la utilidad bruta. La utilidad bruta vemos que ha sido fenomenal su ascenso, pues en 2020 era más alta que en 2022, por ejemplo, que bajó un poco, pero de 2022 si la comparamos con 2024 subió 9.3%. Este 9.3% es genial, pues nos puede significar varias cosas. Nos puede significar que se redujeron obviamente costos asociados a la mercancía, costos de mercancía, o también simplemente consiguió un mejor proveedor o más eficiencia en la producción de la mercancía, valga la redundancia. Por otro lado, vale la pena ver los gastos de venta y distribución. Los más bajos se tuvieron otra vez en 2022, que fueron 16.9%, y en 2024 ya sí volvió a subir a 22.6%. Esto no es del todo preocupante, pero sí es algo a lo que vale la pena mirar. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Mattel es una empresa que va en ascenso, entonces probablemente in, invirtió ya sea en marketing en, o en nuevos puntos de venta. Listo, continuemos con el EBITDA. El EBITDA también es algo muy bueno. Si bien de 2023 a 2024 bajó, pues igual se mantiene en un 12.2%, que es bastante aceptable. Eh, Sin embargo, pues podríamos subir si el año pasado estuvo en 2, si el año antepasado, perdón, 2023 estuvo en 15.2%, podría subir y pues probablemente este bajón se debió o se debe a que los gastos operativos probablemente están presionando ahí la rentabilidad. Sigamos con la utilidad neta, con la ganancia neta. La ganancia neta en 2024 fue de 3.4%, que es la última que tenemos. Y si vemos las pasadas, a excepción de 2023, fueron más bajas. Entonces, esto es algo bueno. Sin embargo, la caída puede estar explicada también por un mayor gasto de ventas y un menor EBITDA, obviamente. Listo. Profe, sigamos con los activos. Bueno, los activos pasa algo que es probablemente normal. Los activos no corrientes ocupan un 58.27%, es decir, casi un 60% de todos los activos. Esto puede ser porque es una empresa comercializadora y también productora. eh, Confeccionan y también producen. Entonces obviamente tienen mucha maquinaria. Vemos que la propiedad, planta y equipo ocupa la mitad del 100% de los activos totales. Entonces esto es algo totalmente normal, pero pues podría ser un poquito más líquida la empresa. En activos corrientes tiene 41.7%, que obviamente al ser una empresa que comercializa demasiada ropa, tiene también mucho inventario, tienen un 21.88% de inventario. También cuentas por cobrar y otros diferentes. Ya entremos a pasivo y patrimonio, que del 100% total del patrimonio eh, tiene un 29.86%, un 30% casi. Es totalmente normal, pues está más que todo apalancado en deuda, tiene el 70.14% en deuda, pero está bien en general.
a mi parecer, a nuestro parecer. En pasivos no corrientes tiene un 20,54%, es decir, deudas que nos tienen que pagar y cuentas que nos tienen que pagar a más de un año, estamos bien. Y en pasivos corrientes, que sí son las que se tienen que pagar a menos de un año, sí ocupan un 49,59%, es decir, casi un 50%. Esto sí puede ser un poco preocupante, pues se tiene el 24% del total entre pasivos y patrimonio en cuentas a pagar a menos de un año. Esto significa que la empresa tiene que generar mucha rentabilidad para poder cubrir estas obligaciones. Y ya, una mirada más que todo a grandes rasgos, esto sería lo más importante que vería yo en estado de resultados, en activo y pasivo y patrimonio, profe. Muchas gracias y te dejo con el análisis horizontal. Bueno, en mi parte les voy a presentar el análisis horizontal de Matelsa, que básicamente consiste en comparar los cambios entre un año y otro para identificar si la empresa está creciendo o si hay alertas financieras que debamos tener en cuenta. Bueno, lo primero que analizamos fueron los ingresos operacionales y lo más importante es que Matelsa ha venido creciendo de manera constante. Pasó de alrededor de 74 mil millones en 2020 a 96 mil en 2021. Luego 111 mil en 2022, 142 mil en 2023 y finalmente 164 mil millones en 2024. Las ventas crecieron aproximadamente entre un 15% a un 30% a través de los años. En el último año, que fue 2024, la creciente fue de 15,0.8%, lo que refleja una buena dinámica comercial en Mattel. Bueno, el costo de mercancías también aumentó, pero a un ritmo más bajo que las ventas, lo que permitió una mejora en la utilidad bruta. Sin embargo, donde sí vemos una alerta importante es en los gastos operativos, especialmente los gastos de venta y distribución, que entre 2023 y 2024 crecieron cerca de un 50%, mucho más que las ventas. Esto impactó directamente al resultado operativo, es decir, al EBIT, que terminó cayendo un 15% frente al año anterior. En pocas palabras, la empresa vende más, pero también gasta más para poder vender estas mercancías. Ahora pasemos al balance general. Los activos totales aumentaron de 104 mil millones en 2023 a 139 mil millones en 2024, lo que significa un crecimiento del 26%, evidenciando expansión e inversión. Pero aquí es clave ver cómo se financia ese crecimiento. Los pasivos crecieron más rápido que los activos, un 30%, mientras que el patrimonio solo aumentó alrededor del 17%. Eso nos confirma que gran parte del crecimiento de Matelsa se sostiene con deuda, lo cual no es malo por sí mismo, pero sí requiere control y seguimiento porque incrementa el riesgo financiero. Con todo esto, el análisis horizontal nos deja una conclusión bastante clara. Matelsa es una empresa que está creciendo, que vende cada vez más y que ha ampliado su estructura financiera, pero al mismo tiempo ese crecimiento viene acompañado de dos grandes retos. El primero es que los gastos operativos están aumentando mucho más rápido que las ventas, lo que ya está afectando la utilidad operativa. Y el segundo es que el crecimiento se está financiando mayormente con deuda, lo que puede aumentar el riesgo si en algún momento las ventas dejan de crecer al mismo ritmo. Esto significa que Matelsa no es una empresa estancada, al contrario, está en expansión, pero para que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo, necesita un mayor control sobre costos comerciales y administrativos. Además, buscar un equilibrio entre financiamiento externo y propio. Si lograse moderar el ritmo de gasto y fortalecer su estructura capital, podrá mantener esta tendencia positiva sin comprometer su estabilidad financiera futura. Bueno, yo pues les voy a hablar sobre el análisis de las razones financieras de Matelsa, según los datos pues que teníamos en el archivo. Entonces, primero están las razones de liquidez y la razón corriente, que es en 2024 de 0.84, lo que significa que por cada peso Matelsa debe en el corto plazo, solo tiene 84 centavos para cubrirlo, aunque mejora muchísimo respecto al de 2023, pero todavía está por debajo de 1. Así que la empresa pues mantiene su liquidez ajustada. Según la prueba de CIA, pues también se refleja esto. En el 2024 es de 0.40, mostrando que sin contar inventarios, la capacidad de la empresa para responder obligaciones es baja, lo que confirma obviamente que Matelsa depende bastante de vender el inventario para generar liquidez. Sobre la razón disponible, pues tenemos que miden el efectivo inmediato y es de 0.093, es decir, casi 9 centavos por cada peso de deuda a corto plazo. Esto muestra que la empresa maneja muy poco efectivo en caja. Y ahora pues paso para las razones de actividad, que muestran que tan eficiente es Matelsa usando sus activos. Acá pues claramente se ve la rotación de inventarios y la rotación de cartera que han tenido variación a lo largo de los años,
pero en general la empresa logra mover inventario constantemente, algo muy clave para el sector textil y pues obviamente el de moda. Esto ayuda a compensar la baja liquidez inicial porque pues el inventario se convierte rápido en ventas. Siguiendo con las razones de endeudamiento, se observa que la empresa tiene un nivel de deuda manejable, no está sobreendeudada, pero tampoco tiene un margen muy grande para aumentar la deuda sin afectar su estabilidad. Y pues en general mantiene el equilibrio entre sus recursos propios y lo que obtiene mediante las obligaciones. Por último, pues las razones de rentabilidad, donde se nota que los márgenes no son especialmente altos, algo que es normal y en empresas del sector retail, donde los costos operativos son elevados. Sin embargo, la rentabilidad se mantiene estable y con pequeñas mejoras en algunos años. En resumen, prácticamente Mattel es una empresa con liquidez limitada, pero con una buena rotación de inventarios, una deuda controlada y una rentabilidad estable. Su principal reto es aumentar la liquidez, pero su operación muestra eficiencia y estabilidad dentro del sector.